El poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. 8:40. Vamos ahora sí con la entrevista al general José Williams, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza País. Le agradecemos que esté con nosotros. Muy buenos días, general. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mávila. Gracias, Fernando. Muy buenos días, general. Bien, acabamos de escuchar los resultados de una encuesta de CPI sobre el presidente de la República y el nivel de desaprobación está superando por primera vez, por lo menos en los sondeos que se hacen, al nivel de aprobación que tenía. En corto tiempo la figura del presidente se ha deteriorado ante los ojos de los ciudadanos. Y quisiera preguntarle por la decisión que habría ya, usted nos dirá, adoptado la bancada de Avanza País para realizar un pleno extraordinario y analizar precisamente las denuncias que se han hecho públicas en las últimas semanas contra el presidente encargado. Sí, Mávila Avanza País ya firmó, hemos firmado todos el documento para pedir un pleno extraordinario. O sea, estamos todos ya como para poder ir al pleno. Faltan votos todavía, sí, ¿no? ¿Cuántas firmas se requieren para el Se pleno? requieren 78 firmas y si no me equivoco hay 55, incluyendo las nuestras. Claro. Con 55 firmas todavía no se consigue No ello. conseguimos todavía ello. ¿Y cree usted que se podrá lograr este pleno o que la resistencia a no convocarlo se mantendrá firme? Yo creo que no está fácil que se consigan los 78 votos. Sin embargo, todavía queda tiempo para que los congresistas que no han firmado la moción de sesión extraordinaria lo vayan a hacer. Ahora, hay que ver cómo influye también de pronto la encuesta que hemos revelado el día de hoy, porque estamos en campaña política, ¿no? Y la campaña es un factor importante para las decisiones que se tomen, sobre todo porque son muchos los congresistas que van a la reelección y además partidos políticos que también están involucrados, como en el caso suyo, por ejemplo. Ahora, quería recordar una declaración que cito, que recogió Perú 21, me parece, el 27 de enero, cuando usted dijo, es muy probable que se vaya Gerí. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, yo creo que es muy probable porque los hechos, ¿no?, que muestran los medios de comunicación, todo lo último que está sucediendo, está generando ya demasiada desconfianza, inseguridad. Él entró obviamente para poder llevarnos a unas elecciones tranquilas y solucionar en la medida de sus posibilidades el asunto de la inseguridad. Entonces, y obviamente la minería también ilegal, no se está dando esto, se está expresando en las encuestas y crea, y adicionalmente nos crea un problema a todos, al Estado, al gobierno, para poder hacer una campaña, llevar las elecciones como debería hacerse. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, como dijiste hace un momento, en el pleno extraordinario debemos evaluar todo ello. Ojalá que se completen esas firmas, que en realidad dependen de dos bancadas, ¿no? La Fuerza Popular y la de Acuña. Yo quisiera hablar ahora sobre su campaña. Usted ha recorrido del país, en tanto que es militar, y ha prestado servicios en varios lugares, sobre todo en zonas donde hubo conflictos contra el terrorismo, pero en general conoce nuestro país, pero está recorriéndolo ahora como político por primera vez. Ha ido allá a varias regiones acompañados por las dos personas que están en su plancha, Adriana Tudela, congresista, y Fernán Altuba, ex candidato a la alcaldía de Lima, historiador y abogado. Quisiera que nos diga si durante estas giras que usted ha hecho ha aprendido algo nuevo sobre las demandas sociales, porque tiene su programa que está elaborado antes de entrar en campaña. Entra, habla con gentes en diversas regiones. ¿Qué mensaje ha recibido usted que haya cambiado un poco la percepción que tenía de lo que el país necesita? Yo creo con certeza, Fernando, que lo que más he visto, lo sabía, pero lo he notado más, es el nivel de inseguridad en los mercados. Hemos recorrido 5 mercados. Bueno, yo comencé la campaña pocos días antes de Navidad, obviamente por el relevo que tuvimos. Hemos estado en el norte de Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, nos fue muy bien.
hemos recorrido 12 distritos, pero no los hemos pasado, sino nos hemos detenido en los 12, hemos entrado a 5 mercados, los hemos recorrido también y hemos tenido marchas y mítines. En Tacna también estuvimos muy bien, con más de 4.500 personas. Pero en todos los lugares, sobre todo en los mercados, yo he podido ver que las señoras y los hombres que son humildes nos dicen: soluciónennos el problema y la inseguridad. Tenemos extorsiones, nos están cobrando. O sea, es un problema que ha trascendido a tanto que muchos sinvergüenza comienza a extorsionar hasta los más pobres. Entonces, solucionar la seguridad obviamente es una base sobre lo cual se puede construir mucho. En conclusión, pienso yo de que he internalizado más el problema de la inseguridad, pero sobre todo ahora no solamente en los que son empresarios y que no pueden invertir o las pymes, sino en los más pobres. Ahora, ayer hemos conocido una decisión a través del ministro de Justicia adoptada por este gobierno que, como usted dijo, debía encargarse básicamente de 2 temas, ¿no? De empezar una lucha frontal contra la inseguridad. No es que se iba a acabar con las extorsiones en el tiempo del gobierno del señor Gerí, pero sí podía empezar por lo menos a ponerse un alto al avance de las extorsiones, al avance de los homicidios y tomar algunas medidas concretas, por ejemplo, con relación a la corrupción que hay también en la Policía Nacional o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, pero que se ha visto mucho más de manera descarnada en la policía, ¿no? Ayer el gobierno anunció la disolución del INPE, su reemplazo por una nueva superintendencia. Lo que le han cuestionado algunos especialistas consultados ya durante la tarde tras este anuncio al ministro de Justicia es el poco tiempo realmente y la legitimidad o lo que hay detrás. Es decir, un gobierno que tiene, por delante ¿cuánto? 2 o 3 meses para llevar a cabo un cambio en la organización, en la estructura del Estado, que es un proceso bastante complejo, parece que no va a llegar a tiempo finalmente a concretarlo. Y lo otro es que, ¿qué va a ocurrir si esto choca con una propuesta que legítimamente tenga el candidato vencedor de las elecciones? ¿No? Que tenga una oferta para de pronto mantener el INPE, es decir, marcaríamos un retroceso. Quisiera que usted analice esa situación y nos dé una respuesta al volver de la pausa. Son las 8:47. ¿Qué hacer para empezar esta lucha contra la inseguridad? ¿Y qué opina sobre esta propuesta? Si le parece, una medida que vale la pena continuar o si la salida es otra para el problema en los penales. Ya todo el Perú es la Mega Mix 2026. Con 52 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias. Estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, el general José Williams. Y él nos contaba que durante sus primeros recorridos en campaña, lo que ha percibido de la población es una gran demanda por mejorar la situación de la seguridad en nuestro país. El día de ayer se anunció la disolución del INPE. En su lugar se creará, eso es lo que anunció el ministro de Justicia, una nueva superintendencia. Y yo le preguntaba al general si esta es una solución o es una medida que va en el camino correcto de acuerdo a lo que él ha analizado y a lo que plantea el programa de gobierno de Avanza País. Mávila, yo pienso de que el INPE, que es como se llama ahora, es una institución valiosa, que ha sido abandonada por el Estado. Una institución que no está cumpliendo su tarea como corresponde. Necesita ser reestructurada, necesita que los funcionarios tengan un plan de carrera, que tengan incentivos, que sean preparados, que por sobre todo manejen los asuntos de la institucionalidad. Me refiero a valores como la honestidad, evitar la informalidad, la corrupción y todas las cosas que hay dentro del INPE. Ahora, no sé exactamente en qué consiste el proyecto del gobierno, pero sí coincido contigo en el hecho de que es un asunto que no se puede hacer en muy poco tiempo, porque obviamente son estructuras, es la organización. Y lo que es más valioso, creo yo, en una institución es cambiar la cultura
organizacional y la institucionalidad, o sea, valores, principios, funcionamiento, visión, objetivos y todo lo demás. A ver, le doy un dato nada más para darle un poquito de luz sobre esta superintendencia, una entidad que fusionará al INPE, al Instituto Nacional Penitenciario, con el Programa Nacional de Centros Juveniles, el PRONACEJ, como parte de una estructura de sistema de reinserción, dice, penal. Esto es lo que ocurriría. En ese extremo de la reinserción, fíjate, los penales tienen algo de 105,000 internos. Tenemos capacidad para 47,000, más o menos. En estas condiciones es imposible hacer reinserción. Es imposible educar a tanta gente. Entonces tenemos que partir inclusive teniendo lugares donde educar, donde cambiarle el pensamiento, o sea, volverlos ciudadanos. Entonces ahí nomás ya hay una tarea. Y con respecto a los jóvenes, nosotros pensamos en Avanza País que debemos construir 4 penales. No, esos más o menos de un promedio de 6,000 internos cada uno de ellos. ¿4 penales para reos juveniles? No, en general. En general, son 4 penales. 4 penales. En uno de los mensajes, los últimos, me parece, de la señora Boluarte, creo que estuvimos juntos, Fernando, ¿recuerdas? Cubriendo el mensaje, además, bastante largo discurso de la presidenta. Ella habló de la construcción de 2. Me parece, habló de 2. Esto no pasó nunca conocimos dónde estarían, nunca supimos del proyecto. Estos 4, ¿dónde los ubicaría usted? Si es que tiene ya algún tipo de avance sobre, para albergar, ha dicho, por lo menos 6,000 cada uno. Sí. Esto aliviaría 24,000, entre 24 y 25,000, más o menos. Más o menos. Pero adicionalmente también el gobierno, el Estado, tiene, cuando yo he visitado el INPE 3 veces, en una de ellas vi que tenían 3 proyectos, en una de mis visitas vi que tenían 3 proyectos que estaban detenidos por falta de presupuesto y prácticamente estaban listos. Y habían 2 más por ahí que estaban todavía en la fase, acababan de pasar perfil. Entonces, del saque es necesario terminar los que ya están avanzados y otros, adicionalmente, 4 pueden ser, debemos colocarlos en lugares, en principio, que no le vayan. ¿Cuántos están avanzados? 2 que yo vi avanzados en el INPE, que estaban para destrabarlos, ponerles el presupuesto y arrancar. Yo lo que no entendía es cómo, siendo los penales un lugar que va a aliviar a la carga de detenidos, no se esté avanzando. O sea, si vamos a detener y no tenemos dónde colocarlos, pues vamos a tener problemas. Entonces tenemos que tener dónde colocarlos. Ok, entonces en ese sentido se puede comenzar con ello. Y luego otros penales, los lugares. El lugar es importante. Porque yo estuve en Tacna y a la gente no le gusta Chayapalca. Hay una manifestación hoy para que se desaloje Chayapalca. Así es. ¿Usted cedería ante esa demanda? Yo creo que Chayapalca como que ha cumplido su tarea, porque ya está en el borde, ¿no? Entonces, meterle más presos de alta peligrosidad es un riesgo. Pero lo que se está planteando ahí, quienes manifiestan hoy, es que se les desaloje como prisión. Claro, es que también ya si nos vamos a desalojar todo el penal, vamos a nosotros mismos generarnos un problema. Tenemos que manejar esa prisión con los presos que se puedan y sobre todo con el INPE. Si tenemos un INPE que no funciona, se van a escapar. Si no tenemos autoridades y policía e inteligencia que se hace en el perímetro, digo perímetro, me refiero a Santa Rosa, me refiero a Tarata, pues tienen el temor de que se van a escapar. De acuerdo. En el plan de gobierno, cuando se toca el tema de la reforma de la policía, usted plantea, o el partido plantea, la modernización integral de las escuelas de formación policial para mejorar la calidad del servicio. Modernización integral de las escuelas, repito. Y por otro lado, inteligencia, que en eso creo coinciden la mayoría de los partidos políticos. Propone priorizar el uso de inteligencia e investigación criminal para combatir bandas organizadas. Lo de la inteligencia es correcto, lo de las escuelas preparan efectivos para el futuro, pero el problema de inseguridad hoy es urgente. ¿Qué medidas urgentes adoptaría de llegar a la presidencia? Bien, Mavila, yo esto te lo voy a responder en 2 momentos que vamos a aplicar. Uno, con lo que acabas de decir, todo tiene que ser inmediato. Y lo otro, que es la transformación de la policía, si bien es cierto que va a comenzar también de inmediato, porque la tarea ya la estamos haciendo, me refiero a la evaluación, a las apreciaciones y a los diagnósticos y las tareas iniciales, pues bien,
En ese sentido, debemos comenzar con lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Lo inmediato es poner más policías en las calles. Inteligencia, investigación criminal, la policía especializada, me refiero al Escuadrón de Emergencia, la SWAT y otras más unidades especiales, aquellas que hagan patrullaje, aquellos que hagan ronda, aquellas que puedan intervenir en los lugares donde inteligencia les ha dicho que están durmiendo o viviendo los delincuentes y tienen que caerles. Es necesario que haya en cada comisaría una persona de inteligencia que recoja la información, la procese en algo, la envíe hacia los estamentos que hacen inteligencia y pueda caer más hacia... Ahora, y la luego, Defensoría del Pueblo ayer nos traía un diagnóstico caramba, ¿no? Que era... calamitoso sobre la situación de las sobre la comisarías situación de las comisarías. Es decir, empezar es interesante, deberíamos poder hacerlo, pero primero habría que resolver, por ejemplo, creo que había casi un 79% de comisarías que no tenían acceso a la conexión. ¿Se imagina usted empezar, trasladar información en comisarías? Había otras ya que de acuerdo al diagnóstico, por lo menos un porcentaje altísimo que ni siquiera tenía, la infraestructura mínima para albergar a los policías ahí. A esto súmele usted el problema que tenemos con el personal policial, ¿no? La cantidad de bandas que se capturan y de pronto, oh sorpresa, hay 1 o 2 policías que también están ahí. ¿Cómo recuperar la confianza rápidamente de la ciudadanía en la institución policial y cómo mejorar realmente la calidad del policía que va a luchar contra la delincuencia? 9 de la mañana, gran resumen de la hora, regresamos con las respuestas del general Williams. El poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. El poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. Son las 9:07, estamos conversando con el congresista y general en situación de retiro José William Zapata, que es el candidato presidencial del partido Avanza País, y debía redondear su idea sobre lo que ha percibido él de la realidad de las comisarías en el Perú, y a partir de ahí nos dará una palabra en general sobre la reforma de la policía que su partido preconiza con vigor. Bien, sí, las comisarías ciertamente están abandonadas. No tienen la tecnología, no tienen a veces ni siquiera una computadora adecuada. Entonces, y no están funcionando bien. Es evidente que se necesita un presupuesto para implementar en todo aquello que sirva para darle mejor calidad al trabajo y eficacia. Es necesario tener un C5. Un C5 significa una especie de puesto de comando central donde están diferentes entidades del Estado, tiene cámaras por todas partes. La de México es muy buena, la de Brasil es muy buena, Chile también tiene una muy buena. Nosotros tenemos una que la aperturamos cuando es necesario y la cerramos. Un C5 es necesario, muy necesario. Entonces, y finalizo esto, necesitamos entrenamiento. Si no hay entrenamiento, no funciona. ¿Cómo puede ser que hayan policías que no saben disparar bien? O sea, te tiene que gastar en munición, se tiene que gastar en prepararlos para que sepan detener a alguien, para poder reducirlo y llevarlo a la comisaría. Eso va con lo que cité antes, que se tiene que hacer de inmediato. Pero en el sentido siguiente, que es la pregunta que me hacen, y que las cosas no solamente están ahí, sino están en el fondo, en el interior de la institución, es por eso que nosotros hemos planteado hacer una transformación de la Policía Nacional. Y una transformación significa cambiar la esencia, no cambiarla, sino direccionar mejor la esencia, la visión, los objetivos, la misión, las estrategias y las acciones o actividades que se tienen que realizar. Y obviamente para ello hemos pensado que de la Policía Nacional del Perú que tenemos deben salir 2 policías. La Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal.
Esta es una tarea... Como era antes. Antes del 87. Sí, pero antes había Guardia Republicana. Además. Además. 3. Entonces ahí esa tarea se va para uno de ellos. Porque eso les crea una especialidad. Esto yo lo he venido trabajando con un equipo de generales de la policía, también del ejército y civiles que trabajan. Está Hernani, está Álvarez, Padilla, del Castillo, y con ellos hemos trabajado este asunto. ¿En qué consiste? Consiste en que cada una de las policías tienen que tener desde la escuela, de su escuela de formación, ahí tienen que formarse, hacer sus cursos de especialización, de perfeccionamiento superiores, y alguien llegará a comandar. Lo mismo para la otra policía, que es la Policía de Investigación Criminal. No puede un policía pasar de este lugar al otro, porque pierde capacidades y pierde competencias. Tiene que hacer su carrera allí. Al principio vamos a tener que hacer lo que se llama reclasificaciones. Yo, por ejemplo, estoy interesado en hacer investigación criminal, diré, quiero pertenecer a la Policía de Investigación Criminal, y a partir de ese momento pertenece a esa policía. Yo quiero pertenecer a la Policía Forestal, a Fronteras, a las comisarías, y a otras policías, se colocará en el otro lugar. Tendrán un perfeccionamiento y así van a poder hacer su tarea. Lo importante en este asunto es que atacamos justo la preocupación de ustedes, que es esa base moral que no está funcionando, porque sabemos de corrupción, de malos funcionamientos, y eso, si no se corta, va a continuar. Es un mal que no va a parar. De acuerdo. Entonces tenemos que irnos sobre lo que es institucionalidad y lo que son valores y cultura organizacional. Tomamos nota de eso, general. Yo, leyendo su programa de gobierno, del plan de gobierno, es cierto que fue redactado antes que usted fuera el candidato, exacto, pero ha participado en él como dirigente importante de Avanza País. Leo en el capítulo inicial, que es de ideario, valores y principios, marcamos una clara distancia de la derecha tradicional, que solo ha explotado a nuestro Perú como si de un recurso se tratase, ignorando las necesidades de los peruanos y a su vez de la izquierda peruana, que solo vive para ser mantenida por el Estado, asusando permanentemente la lucha social, fomentando la fragmentación y sin voluntad ni intención de brindar soluciones a los problemas reales como la pobreza, la salud, la educación, entre otros. Es decir, al mismo tiempo toma posición contra la derecha tradicional y contra la izquierda a la que le atribuyen esos males. ¿Cómo se siente usted frente a esta doble exclusión doctrinaria de su partido? Yo pienso lo siguiente, y lo hemos hablado en bancada y con el partido. Somos un partido político liberal en lo económico y conservador en lo social. Somos liberales porque creemos en un Estado suficientemente eficiente, no grande, no sobreextendido, para que le vaya a solucionar los problemas al ciudadano y a las empresas, genere riqueza y haga las cosas rápido. Somos también partidarios del libre mercado, el libre comercio, la propiedad privada y todo aquello que significa liberalidad en ese sentido, sin irnos hacia los extremos donde podríamos tener problemas con los que no tienen dinero. Y somos conservadores desde el punto de vista de la familia, la cultura, las tradiciones y todo aquello que es el sostén de una sociedad, y que creemos que debe conservarse. Juntamos ambas cosas y pensamos que ese es el camino que debemos desarrollar. Proponen una privatización parcial para Petroperú. Sí, Petroperú es un bien importante para el Perú, pero que lamentablemente está en la situación que conocemos todos. Y que le han ido colocando dinero año tras año, y si esto no se termina, le van a colocar dinero y dinero que podría ir a otros lugares. Ese diagnóstico lo conocemos y no me voy a extender. Entonces, la ley 3130 dice que Petroperú puede privatizarse hasta en un 49%. Pero obviamente no se va a privatizar como está, ni se va a vender como está, porque no van a pagar nada. Entonces hay que invertir en ponerla en una situación, conversando con personas que conocen el tema. Hans Ronstiger es uno de ellos, y también hemos hablado con el IPE y hemos buscado otras informaciones. Sí podemos llegar a una situación de que en un par de años podemos estar en condiciones de poder privatizar de repente un 10%, ¿no? Y por ahí seguir avanzando. El asunto es que debe funcionar bien. Obviamente, el dinero... Dentro de 2 años, 10% de privatización. Sí, podríamos comenzar. Pero aquí hay un asunto. El dinero
y la salud no tienen ideología. No podemos meterle ideología a Petroperú. Este es un tema técnico. Es del ministro del ministro de Economía y del ministro de Energía y Minas. El PCM puede estar, pero no podemos meter cosas que no vayan a funcionar. Ahora, finalmente, somos también conscientes de lo que está haciendo el gobierno ahora. Ha comenzado una tarea de querer arreglar las cosas. Entonces, lo nuestro, tenemos que ver cómo se desarrolla ello, porque también está queriendo cerrar brechas, ¿no? Y obviamente dentro de ellos también pensamos nosotros que debemos vender varios activos que son innecesarios. Entonces, tenemos que ver cómo nos dejan Petroperú, ¿no? Para poder sobre eso continuar, pero dentro del concepto que tenemos. Y pensamos que una buena privatización, no de todo, obviamente, máximo en eso, pero ¿cuándo se llegará? ¿No? Tenemos que salir de este grave problema que tenemos. De acuerdo. Por otra parte, general, si usted pudiera resumir lo que dice en sus visitas a las regiones en nuestro país, ¿qué diría ahora? Hemos pasado revista de los temas de seguridad nacional. No hemos hablado tanto sobre minería ilegal, quizá una palabra sobre eso sería útil de escucharle, sí. Tanto más que la Fuerza Armada está comprometida en comandos conjuntos junto a la Policía Nacional, justamente. Pero, ¿cuál es el mensaje esencial que usted quisiera transmitir con un énfasis, por favor, en el tema de la minería ilegal? Bien, sí, de la minería ilegal, yo he recorrido, en Madre de Dios he estado por lo menos 3 veces, y he ido a todos los lugares donde hay minería ilegal. Pero parto por el principio de que debemos formalizar. Tenemos que formalizar la minería, que sea viable de formalizar conforme a lo que corresponde. No podemos y no debemos permitir la minería ilegal que está en las cabeceras de los ríos, en los cuerpos de agua, en las zonas intangibles y en otros lugares de riesgo. Esa se va, definitivamente. No puede estar, no debe estar. Entonces, a la minería ilegal tenemos que verla desde el punto de vista de 3 conceptos. Territorialmente, desde la trazabilidad a los insumos y al material y equipo que utilizan, y lo más importante, la trazabilidad al dinero. Nosotros en la Fuerza Armada le decimos centros de gravedad, aquel concepto que al caer, cae todo. Si hay un mal, cae el centro de gravedad, se cayó todo el mal. El dinero es importante. ¿Quién da el dinero? ¿Quién lo pone? Lavado de activos. ¿A dónde se va? Se tiene que buscar ese lugar, ¿no? Y antes de eso está la trazabilidad a los insumos. Maquinaria. La maquinaria María. Estaba en Madre de Dios y el general me decía, mi general, si yo tuviera horas de vuelo y podría salir, yo destruyo la maquinaria. Y puedo salir varias veces, a ver si aguantan, porque yo destruyo 2, 3, en 2 semanas la tengo. ¿Y ese dinero de dónde sale? Si cuesta más de $120,000 cada máquina. O sea, hay mucho dinero. Y la minería, me voy a saltar un poquito, la minería no solamente corrompe, sino crea una forma de vida que es más que una costumbre. O sea, los ciudadanos se valen de la minería para poder vivir porque son pobres. Solo con un ejemplo. Más cerca del micro. Solo con un ejemplo. En Madre de Dios nos decían, fíjese general, los jóvenes no ven la hora de terminar el colegio para estudiar mantenimiento de dragas. Entonces estamos abriendo un mercado y porque estamos dejando pasar las cosas. Educativo al servicio, ¿no? Entonces, de la minería ilegal. Y sabe Dios si estarán estudiando minería en otros extremos. Entonces esa trazabilidad hay que hacerla y la otra que es importante abordarla conforme al territorio. Acciones. Yo desde el primer ministro que estuvo con el presidente detenido ahora, yo le hablé, creo que salvando toda la burocracia que no debe haber, el alto comisionado que está haciendo una tarea debería ser autoridad. García Esquerra, general. Y hace muy buena tarea. Debía ser, ahí hay una autoridad que tenga más poder, más competencias, más acción, que tenga un equipo de análisis, de prospectiva y etcétera. Tiene poco presupuesto. Lo sé. Y yo hice la ley para que las Fuerzas Armadas en el 1095 tuvieran intervención en el tema de la minería ilegal. Hablé con ellos, con la Fuerza Armada, me dijeron sí, de acuerdo. Yo pienso, y he conversado con unos oficiales en retiro, de que el comando conjunto puede tener, los militares son muy buenos para el planeamiento prospectivo, para el planeamiento a mediano y largo plazo. Si no sabemos a dónde va a ir la minería que sale de Patás, ¿cómo vamos a estar ahí antes de que llegue? No para combatirla, sino para decirle, váyanse, ¿no? Entonces tenemos que tener ese centro para poder trabajar allí y adelantarnos. Y eso está dentro de las
las competencias de la Fuerza Armada, según Constitución y según las leyes. De acuerdo, general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el general José Williams, congresista de la República también, y candidato a la presidencia de la República por Avanza País.